9 de la mañana con 10 minutos. Muchas gracias a Aide Ulloa, a Norma Ojeda, a toda la gente que está enganchada, a Víctor Gallardo, a Sabina Millán, a Luisa Biota, a Rosa Mancilla, a Javier Vera, a Mirna Gómez, a Kika Cerón. Se me queda, disculpen, pero se me quedan muchos nombres en el tintero, así que muchas gracias. Está helado, ¿no? Está húmedo, algo húmedo. Usted no, pues está muy bien calefaccionado ahí, don Christopher. Imagino que ya le están moliendo su grano de café a esta hora de la mañana. Ah, ya, a mano, muy bien. Muy bien. Ya, a esta hora de la mañana en la ciudad de Punta Arenas tenemos una temperatura de 10 grados centígrados. Está agradable, húmedo, pero agradable. 10 grados se esperan 14. Natales 8 se esperan 17. Torres del Paine 5 se esperan 18. Porvenir 9 se esperan 13. Y en Puerto Williams llueve, hay una temperatura de 8 grados y se esperan 13. Vamos a contextualizar el siguiente tema. Ya voy a saludar al abogado Juan José Arcos, que está en línea. Lo saludo inmediatamente. Quiero colocar para contextualizar y hacerle entender y explicar y contarle a la gente que el abogado Juan José Arcos ha pedido derecho a réplica respecto a este tema. Ya habíamos conversado parte de este tema la semana pasada con el abogado Arcos. Ayer conversamos con el diputado Bianchi. Se refirió al caso Arex, algunas declaraciones del abogado Arcos y habló respecto de Arcos. Esto fue lo que dijo el diputado Bianchi y ya conversamos con el abogado Arcos. Vamos al caso Arex, porque además Sí. usted ha sido protagonista importante de la comisión investigadora, ha conversado con gente de una u otra manera relacionada en términos de testigos, ¿no? Fíjese que el día jueves creo que fue, sí, conversé con el abogado Juan José Arcos, que representa de una u cierta manera a la familia Arex. Decía que a él le llamaba mucho la atención por este testigo que dice que atendió a Ricardo, que andaba acompañado. Él mismo dice que es el hijo de, o que se ha dicho que era el hijo del ex alcalde Juan Morano, pero también apunta a que a él le llama mucho la atención porque no fue él, ese testigo, que habló en la comisión el que los atendió, sino que fue una chica, y que él ha entrevistado a esa chica y ha conversado con esa chica que atendió a Ricardo Arex, y que Ricardo Arex andaba solo esa noche, y que a él no le llamaría la atención que fuese una maniobra política. Sí, a ver, es que... Estoy hablando de lo que dijo el abogado Juan José Arcos. sí. Lo que pasa es que a mí me ha costado un poco entender porque él, bueno, era gobernador, tenía el patrocinio. La familia lamentablemente no... Ellos me decían, no tenemos plata para pagar un abogado, él lo hace gratuitamente. Pero también se cuestionaban a veces el actuar de él. Yo conversé con la mamá ayer y creo que él hace más por el caso Arex por los medios que en los tribunales. Y yo creo que no es una persona que esté en sus 5 sentidos. Entonces, a mí, digamos, opinar siempre de Arcos, como no soy psiquiatra, no podría opinar de él de una manera, digamos, certera, como se quisiera. Perfecto. Partes de las declaraciones del diputado Karim Bianchi. ¿Cómo está, abogado Juan José Arcos? Un gusto de saludarlo. Bienvenido. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? Muy buenos días a todos los auditores y televidentes de Polar Comunicación. Tiene su derecho a réplica, abogado Arcos. Sí, bueno, yo creo que poco, por no decir lamentable las expresiones del diputado Bianchi, y es una pena que él actúe de esta forma siendo parlamentario que debería representar a la comunidad, con una votación bastante menor. De hecho, yo tuve más votos que él en las elecciones, pero él debería, teniendo en cuenta que él tiene un cargo de autoridad, ejercer su rol como autoridad, en este caso, sin tener que descalificar a las personas. A mí me parece que la actitud de él es lamentable. Obviamente que yo me reservo a analizar el significado de estas palabras y que pueden significar desde otra perspectiva. Pero acá hay que contextualizar un tema. Obviamente que en la comisión investigadora, porque aquí el señor Bianchi dice que a mí me invitaron o que yo no participé en la comisión investigadora. A mí nadie me invitó. Yo, de hecho, después hablé con la diputada Sandra Mari, fui a su oficina y pedirle, Sandra, por favor, invítenme y yo puedo llevar los antecedentes que puedan ayudar a determinar dónde ha habido responsabilidad administrativa, porque en cierto modo la comisión investigadora de la Cámara de Diputados no tiene mucho más allá facultades que no sea hacer una acusación constitucional, quizás en contra de algún juez. Y a mí me parecía injusto hacer una acusación constitucional, por ejemplo, contra la ministra Pinto,
que ha sido la ministra que ha activado la causa y que ha investigado. Entonces, me parecía que no tenía mucha lógica hacer una acusación en contra de la ministra Pinto. Por otro lado, se da el tema de que él insistentemente le pidió a los familiares, más de una vez, el expediente del caso Ares. El expediente del caso Ares en la Cámara de Diputados tiene que pedirlo por la vía que corresponde, al tribunal que lleva el caso, porque obviamente que nadie puede entregar antecedentes de una investigación que es secreta, el sumario es secreto, y no corresponde que los familiares lo entreguen. Y yo quiero explicar por qué un poco el secreto. Porque aquí en Punta Arenas se denunció y se señaló que había una logia rosa, y se dijo que había un grupo de personas que estaban involucrados, y eso tuvo que investigarlo la PDI. Y hay una cantidad enorme de personas que están señaladas y que están sus vidas privadas ahí, y que están señaladas no como potenciales partes del caso Ares, sino que están señalados por su vida privada, porque quizás tener una doble vía. Y también eso hizo que llegara una cantidad de información de distintas personas. Y la verdad que eso es algo que es netamente privado y no podemos andar ventilándolo a los cuatro vientos, me parece que no corresponde. Y por otro lado, por muy diputado que una persona sea, no tiene acceso a un expediente que es secreto si no tiene la autorización de la ministra en visita. No puede ser que le traspasemos o que le endosemos a la familia Ares, que más encima es la familia de una víctima, y que ellos sienten, porque yo veo de que el señor Bianchi se arroga la potestad de hablar por los Ares. Ellos están muy molestos en general con el uso que se ha dado de este caso, por decirte que de cierto modo se ha tratado quizás de buscar más bien una situación de apoyo popular o utilizar esto para adquirir popularidad, que en realidad buscar un fin último, que es el esclarecimiento de los hechos. Y aquí no podemos pasar de largo sin obviar esta situación del testigo que declara. O sea, a ver, por favor, acusar al abogado que tiene un problema psiquiátrico, que es lo que hace el señor Bianchi, por el simple hecho de decir de que nosotros tuvimos que corroborar la declaración de un testigo, y que ese cambio de declaración de un testigo que ya había declarado 3 veces y había dicho una cosa. Yo cuando fui a la ministra, porque él dice, usted no hizo nada cuando apareció este testigo. Sí, lo hicimos, fuimos de la ministra y me dijo, por favor, abogado, ¿usted cree que yo, un testigo que ha declarado 3 veces de la misma forma, y ahora cambia después a 16 años su versión, no lo encuentra usted raro? ¿No lo encuentra usted raro? Entonces fuimos a la otra fuente, que era la otra persona que estaba presente y que es la que atiende a Ares. Y ella dice, no, esto no es así. O sea, yo también estaba ahí y lo que se está agregando este testigo no es así. No es así. Punto. Eso es parte de una investigación penal. Pero no nos olvidemos, es re fácil tirar barro y es re fácil apuntar cañones contra personas y estigmatizarlas acusándolo de cosas que quizás no han cometido. Yo quiero citar el caso de Arturo Storaker. ¿Cuántas gárgaras no hizo el propio diputado cuando era consejero regional acusando a Arturo Storaker de un delito? Incluso denunció a Arturo Storaker un delito. Denuncia muy conveniente además para los intereses de él, porque él después fue candidato a diputado y Arturo Storaker también había sido candidato a diputado. O sea, él estaba tratando de denunciar, estaba denunciando y denunció a su competencia, a su competidor por el cargo de diputado. ¿Qué es lo que ocurrió con Arturo Storaker? Absuelto de todos los cargos. Pero ¿qué pasa con la imagen de Arturo Storaker por el caso Rayén? Para toda la comunidad quedó desprestigiado y quedó con una marca, con un sello, pese a ser inocente. Y ese es el problema, el antejuicio. Cuando nosotros le colocamos un mote a la persona, la tratamos de desprestigiar, decimos, este es fulano de tal, y este es un sinvergüenza, es esto, es lo otro, y después, ¿qué pasa con aquella persona que hizo una denuncia y que resulta que esta denuncia fue falsa? ¿Qué pasa con la persona que acusa a otro, lo denigra delante de la comunidad, a esta persona delante de la comunidad se le pierde su trabajo, se hace un juicio en contra de él, y resulta que al final la persona nunca tuvo participación en ningún ilícito? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque no es primera vez que el diputado
trata de meterse o de dar opiniones en casos judiciales. Y la vez anterior, claramente, es el caso concreto de Arturo Storaker, del caso Rayén. Claramente lo que él denunciaba en contra de Arturo Storaker no era. Nunca hubo ninguna situación ilegal de parte de Arturo Storaker. ¿Por qué yo lo pongo eso en contexto? Porque obviamente aquí es un poco lo mismo. Aquí él trata de decir, mire, no, si el abogado no se mueve, el abogado no hace... no. Pero resulta de que después, en la misma entrevista, él dice, no nos entregaron la copia del expediente. Bueno, entonces, ¿cómo puede él analizar el expediente si no lo tiene? No lo leyó. ¿Le ve algo positivo a la comisión investigadora del caso Arex en el Congreso? Mire, yo entiendo que las comisiones investigativas son para determinar, en este caso, si han habido irregularidades de parte de los organismos públicos. ¿Ya? Yo, a propósito de lo que dice el diputado, dice, el señor Arco, no están los 5 sentidos para ejercer la abogacía. Mire, yo lo que le puedo decir al diputado Bianchi, yo estuve revisando ahora si él tenía su título de abogado, porque él estudió de abogado, pero no tiene título en la Corte Suprema, no está autorizado parece que no ha terminado su carrera de abogado. Yo lo que le puedo decir es de que nosotros, efectivamente las Cortes tienen una superintendencia sobre nosotros. Yo vengo tramitando en tribunales desde los 19 años en Santiago, porque nosotros partimos el segundo año de Derecho con una clínica jurídica en la Universidad Católica, y yo desde esa época empiezo a tramitar, y ya en tercer año de Derecho tengo ya el jus postulandi, pero en segundo año ya podía procurar. Y nunca en 30 años he tenido una sola sanción de ningún tipo, de ninguna Corte de Apelaciones, ni Suprema de este país. Entonces me llama la atención que un abogado que está, según el señor Bianchi, con problemas psiquiátricos, desequilibrado, no sé qué más él dice, que no está en los 5 sentidos, la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones tengan tan mal ojo que en 30 años que ha estado trabajando este abogado en tribunales nunca ha sido sancionado por ningún hecho. Abogado, hay que decir que hay un historial de, no sé si de malas relaciones, pero sí de encontrones con el bianchismo y usted. ¿Usted ha tenido encontrones o dimes y diretes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Intercambio de opiniones, vamos a dejarlo ahí, ¿no? A ver, yo quiero aclarar una cosa. Yo tengo excelentes relaciones, por ejemplo, con Juan Morano. ¿Quién fue el que acusó que el hijo de Juan Morano estaba participando esa noche en los hechos relacionados con el caso Arex? ¿Quién fue el que levanta esa acusación? ¿Quién ha tenido problemas con Juan Morano Cornejo, el diputado de la ADC? ¿Quién ha tenido problemas con la directiva del Partido Radical, con los militantes del Partido Radical? ¿Quién es el que tuvo problemas con Miodrag Marinovich? ¿Quién es el que ha tenido problemas con Arturo Storaker? No soy yo. Entonces yo creo que aquí hay un tema también de ver quién tenía una constante de problemas con todo el mundo político de la región. Y yo creo que ese es un tema que también es digno de análisis. ¿Por qué siempre tanto conflicto? ¿Por qué siempre ha habido un halo de conflictos con otras autoridades? Y me parece que yo creo que por ahí hay que partir. Sí, ya casi normal que haya algún conflicto con este señor. Entonces, yo lo que puedo decir es que en cuanto a mí, yo personalmente, claro que me siento ofendido porque él trata, en todo momento, él no trata de hacer un análisis, sino que en todo momento está tratando de denostarme. Yo lo lamento profundamente, pero también quiero señalar para la comunidad que varias cosas de lo que él dijo. Por ejemplo, él habla esto de la CNI y dice no tiene ninguna relación con el caso. No, padre, un momento. ¿Cómo no va a tener ninguna relación con el caso? Si el antecedente que llega desde un expediente de la Fiscalía Militar es que el señor Rinqui Rojas habría tenido una calidad de informante de la CNI. Entonces, si para el señor Bianchi no es relevante ese antecedente, para nosotros sí es relevante. Y es relevante saber por qué existía esta investigación en la Fiscalía Militar. Obviamente que la Fiscalía Militar tiene la facultad de investigar a funcionarios, porque en esa época el Código de Justicia Militar era distinto, tiene la facultad de investigar crímenes cometidos por funcionarios en acto de servicio. Entonces, no respecto al Rinqui Rojas, pero sí respecto de los carabineros había una fuerte duda por este hecho de que apareció una patrulla con más kilometraje y de que habían una declaración de testigos que decían que habían visto a carabineros cavando algo en el sector de Río Seco. Obviamente que nadie cuestiona que la Fiscalía Militar se haya metido a investigar este caso. Lo que es relevante es esta pieza que hace llegar un suboficial que trabajó en la Fiscalía,
o sea, no estamos hablando de cualquier persona, es un suboficial que trabajó en el ejército y que tenía copia de esta pieza y que la hace llegar precisamente como aporte para que nosotros tuviéramos antecedentes, que hubo una indagación previa en la Fiscalía Militar y que además en esa indagación previa aparece citado Renqui Rojas como un informante de la Central de Inteligencia. ¿Estudias Si alguna...? para el señor Bianchi, Sí, dale. si para el señor Bianchi eso no tiene relevancia, yo le puedo decir al señor Bianchi que yo soy el abogado que solicita la intervención de la Unidad de Derechos Humanos y hoy día el Departamento de Derechos Humanos, ya el Instituto Nacional de Derechos Humanos, es parte en la causa, porque obviamente cuando ya se piensa que hay funcionarios del Estado que están vinculados, en este caso, en un delito, y lo digo ni siquiera por Renqui Rojas, ya, porque podemos cuestionar si era informante o no de la CNI, se puede cuestionar, pero lo que sí está claro es que Carabineros sí eran funcionarios del Estado, y sí ya con este antecedente, que son estos antecedentes de la Fiscalía Militar, hay antecedentes suficientes para que intervenga la Brigada de Derechos Humanos. Entonces, solamente para hacer un resumen, sí, hoy día está trabajando la Brigada de Derechos Humanos, sí. ¿Por qué? Porque intervino el INDH, sí. Pero ¿quién pidió que intervenga el INDH? ¿Quién pidió que intervenga la Brigada de Derechos Humanos? Yo quiero hacer recuerdo a la comunidad, que fue poco antes de que yo fuera designado gobernador, a través de una querella que hicimos con Sergio y que fuimos en conjunto al Instituto Nacional de Derechos Humanos y además en conjunto hablamos con la ministra y presentamos los dos esta querella ante la Corte de Apelaciones con medios de prensa, además, o sea, están los registros de prensa y claramente somos nosotros, el mismo Sergio, el que pide que esta investigación sea investigada por derechos humanos por estar involucrados agentes del Estado y específicamente Carabineros de Chile. ¿Estudias alguna acción judicial en contra del diputado Bianchi, abogado Arcos? Mire, siempre yo creo que las acciones más que estudiarlas hay que hacerlas. Sí. Yo creo que tengo que revisar bien el audio, pero me parece que no es normal que un diputado de la República esté acusando, por el hecho de tener un fuero, esté acusando a cualquier persona de algo tan doloroso y triste como es tener enfermedades psiquiátricas. A mí me parece que hemos visto y hemos escuchado, por ejemplo, lo que ha planteado el diputado Boric, la necesidad de que dejemos de estigmatizar a las personas que tienen un problema de salud mental. El tema de la enfermedad psiquiátrica es algo tremendamente grave, complejo y a veces muy doloroso, y otras veces quizás es algo que simplemente requiere de un tratamiento médico, pero no es para jugar con ese tipo de cosas. Yo me acuerdo cuando antes le decían a los niños despectivamente, cuando tú no te iba bien en el colegio, y yo quiero pedirle disculpas a las personas que tengan parientes con síndrome de Down, pero a ti te iban en el colegio, ¿qué te decían? Tú eres mongólico, ¿te fijas? Terrible, era tremendamente despectivo, peyorativo. Entonces a mí me parece muy triste que un diputado, cuando trata de denostar a alguien, trata de imputarle enfermedades psiquiátricas, porque a mí me parece que todas las personas merecen un respeto, y aquellos que tengan una enfermedad psiquiátrica, lejos en vez de denostarlo, lejos en vez de atacarlo, todo lo contrario, y yo en eso estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea el diputado Boric. El Estado debería tener una mejor política y apoyar a aquellas personas que tienen hoy día problemas de salud mental, porque la verdad que la salud mental es el pariente pobre de la medicina. Entonces me parece que no es algo para reírse, ni para denostarlo, ni para usarlo en descrédito de otra persona. Me parece que es algo serio y que más encima un diputado de la República lo que debería estar haciendo, más allá de usar este concepto de la enfermedad mental para tratar de desacreditar a alguien, lo que debería hacer es unirse a la campaña que está haciendo en este caso el diputado Boric, que puede pensar muy distinto a mí en el Congreso Nacional y poder levantar la temática de las enfermedades de carácter psiquiátrico, las enfermedades mentales, como una temática a ser considerada por el Estado. A mí me parece que es muy triste que un diputado utilice ese concepto para referirse a estos temas. Yo quiero darle la tranquilidad a la comunidad que el caso Arex siempre ha tenido un abogado que ha estado representando a la familia. Acá existe un abogado que es la Unidad de Víctimas de Delitos Violentos, que asumió la representación de Ricardo hace muchos años atrás. Intervino el Sename, así que el Sename también tiene patrocinio en la causa. Y por nuestra oficina, efectivamente, yo he sido el abogado, y cuando yo estuve de gobernador, públicamente lo dimos a conocer, asumió Jessica Cañú,
la defensa de la causa cuando Jessica Cañú ingresó a trabajar a una repartición a un programa del Sename. Cambia la representación a Valesca Moraga y la familia siempre ha estado interiorizada de este hecho, incluso Valesca también ha dado declaraciones públicas sobre este hecho, y ahora yo retomo la defensa que terminó mi periodo de gobernador. Entonces, nunca hemos dejado de asesorar a la familia Arex, pero también, y aquí el diputado podrá tener una visión y yo podré tener otra visión, es muy respetable, pero yo tengo acceso al expediente y a mí me parece que lo que decir o plantear que ha habido un halo de, no sé si, o dejar un halo de duda, porque el hecho cuando yo hago una comisión investigadora es porque algo está mal. Y la verdad que yo te puedo aseverar, Mauro, que si la ministra Pinto hubiese tenido esta causa desde el primer momento, y yo no es que, porque tú sabes de que yo fui muy crítico con otros jueces, y le di muy duro a los jueces cuando vi que no estaban haciendo la pega, y fuimos a la Corte Suprema y obtuvimos la designación de una ministra en visita. Si la ministra Pinto hubiese estado desde el primer minuto en el caso Arex, este caso hubiese estado aclarado. Lamentablemente ella está haciendo su trabajo y habiendo asumido muchos años después de iniciado el caso, donde hubo efectivamente varios vacíos y varios errores en la investigación. ¿Cómo no va a ser un error de que Rinqui Roja tenga la copia completa del expediente? Abogado Barcos, le agradezco mucho. Me tengo que ir al corte, lamentablemente, pero Sí, ha tenido supuesto, su derecho a réplica. Me parece lo más equilibrado y justo, por cierto, y es lo que nosotros además promovemos como espacio, como programa, como el Buenos Días Región acá en Polar Comunicaciones. Todos tienen que tener su tribuna, más aún si son nombrados, etiquetados, como se dice en redes sociales, a través de un comentario o de una respuesta. Muchas gracias por este contacto, abogado Barcos. Muchas gracias a ti, Mauricio, y bueno, darle las gracias siempre a Polar Comunicaciones, que es un medio imparcial y que, tal como tú señalas, te abre las puertas y te da la posibilidad, en este caso, cuando eres injustamente aludido, de poder replicar ante una acusación totalmente triste, lamentable y yo diría que hasta injuriosa. Que esté muy bien. Buenos días, buena jornada. Buenos días. Pausa. Household.